Hola, muy buenas noches. Aquí comenzamos en la Radio Televisión Pública de Andalucía el primer debate de esta interesante y crucial campaña electoral para los comicios autonómicos andaluces del próximo 25 de marzo. Un debate que además podrán seguir también por el canal Andalucía Televisión, a través de Canal Sur Radio y la página web de Canal Sur. Así que queremos mandar también un saludo muy especial a los oyentes e internautas que conectan a esta hora precisamente con nosotros. Estamos seguros de que va a ser una hora y media muy interesante, que podrá ser seguida también por la comunidad sorda a través de los subtítulos accesibles a través de teletexto. A este debate estaban invitados los 3 candidatos de los partidos con representación parlamentaria en nuestra comunidad. Sin embargo, pues no hemos podido contar con el candidato del Partido Popular, con Javier Arenas, quien finalmente ha declinado su asistencia a este debate. Quiero explicarles que la Radio Televisión Pública de Andalucía considera un verdadero compromiso de servicio público, recogido en nuestro plan de cobertura, la celebración de un debate entre los líderes políticos andaluces, y por eso vamos a emitir en directo este debate con la asistencia de los candidatos que han decidido participar en el mismo. Como imaginarán, el camino para llegar a este momento no ha sido precisamente fácil. Nos hubiera gustado contar con la presencia de los 3 candidatos, aunque naturalmente desde aquí respetamos la decisión del candidato del Partido Popular. Canal Sur va a ofrecerles este debate en las mejores condiciones técnicas y de neutralidad, para garantizar, pues como es nuestra obligación, un servicio público de calidad. Sí quiero además destacar, recalcar, decir muy claramente, hablar de la honestidad y la profesionalidad de todos y cada uno de los trabajadores de esta casa. Y también, por supuesto, agradecer la dedicación y la entrega de los compañeros y compañeras que se han esforzado durante muchos días para que todo esté listo a la hora de hacer este debate. Bueno, pues sin más vamos a saludar ya a los protagonistas de esta noche, de este debate. José Antonio Griñán, que es el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía. Buenas noches, señor Griñán. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantado esta de noche. estar aquí. Y también está con nosotros el candidato de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, Diego Valderas. Señor Valderas, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches y además muchísimas gracias por la invitación de Canal Sur nos hace para este debate. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues voy a explicarles a ustedes y a recordarles también a ellos, aunque ya lo saben, pues han aceptado y conocen perfectamente el formato de este debate, pero se lo voy a explicar a ustedes. Tendrá aproximadamente 1 hora de duración y estará compuesto de 3 bloques temáticos. El primero, dedicado al empleo y la economía. Un segundo bloque, que estará centrado en los servicios públicos y el estado de bienestar. Y el tercero y el último bloque tratará sobre las instituciones, autonomía y calidad democrática. Los candidatos tendrán, vamos a recordarlo, el mismo tiempo en cada bloque, que podrán administrar de forma absolutamente libre, respetando, eso sí, el orden pues de apertura y cierre de cada uno de los bloques. Les recuerdo, por tanto, que si les corresponde cerrar el bloque, pues puedan reservarse un tiempo prudente para poder realizar ese cierre. En última instancia, voy a decirles también que si consumieran todo su tiempo, tendrían unos 15 segundos para poder rematar ese bloque, que serían sumados al otro candidato en el último bloque de este debate. Los tiempos, además, van a estar revisados y controlados por 3 árbitros de la Federación Andaluza de Baloncesto, y al final pues tendrán ustedes, los candidatos, un minuto para poder dedicárselo a la audiencia, a los oyentes, dirigirse directamente a ellos y pedirle su voto de cara a esas elecciones del 25 de marzo. De entrada, señores Griñán y Valderas, pues tienen un minuto para que cada uno de ustedes pueda fijar su posición de cara a este debate y también de cara a las elecciones. Tiene la palabra primero el señor Griñán. Muchas gracias, buenas noches y de nuevo muchas gracias a Canal Sur. Lamento que Javier Arenas no esté aquí hoy con nosotros. Debería haber venido para contrastar su programa, para defenderlo. Yo he venido aquí porque es mi obligación explicar a los andaluces y andaluzas los retos que tenemos por delante. Todos nosotros emprendimos hace 30 años un camino que hemos hecho juntos, un camino de progreso y de derechos, que el PSOE siempre ha acompañado además en este camino al pueblo andaluz. Ha habido aciertos y hemos tenido errores, momentos de dificultad y momentos de alegría, también grandes logros de los que nos sentimos orgullosos. Hoy se abren en Andalucía 2 caminos. Uno, muy claro, es el que ya la derecha, que no es un programa oculto, está practicando. Subida de impuestos a las clases medias y trabajadoras, también a los pensionistas, recortes salariales, recortes laborales, recortes del estado de bienestar y otro más seguro,
que preserva los logros que hemos conseguido hasta ahora. De eso quiero hablar y para eso quiero pedir su apoyo. Gracias, señor Griñán. Tiene la palabra el candidato de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, el señor Valderas. Gracias, muchísimas gracias. En primer lugar, dar las buenas noches a los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía que puedan seguir este debate en un tiempo político en el que es bueno escuchar las opiniones de cada una de las organizaciones políticas que queremos pensar en el futuro de Andalucía y, sobre todo, en hacer y construir justicia social y felicidad para la mayoría de los ciudadanos. Yo quiero, en primer lugar, saludar a los andaluces y a las andaluzas que se movilizaron ayer para buscar una sociedad mejor, a los trabajadores, a los jóvenes, a las mujeres, a los que están siendo durísimamente golpeados por la crisis. También, como no, a ese 1.200.000 parados que se dan, desgraciadamente, en nuestra comunidad autónoma y que tenemos que ser capaces en los próximos 4 años de superar para hacer que esa tasa, la mayor tasa de desempleo de toda Europa, tengamos que rebajarla. Y también yo quiero lamentar el que el presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia de la Junta no esté. Y yo creo que ha hecho una clara huida, y hay que decirlo así, rehúsa el debate, rehuye del debate, sobre todo rehuye del debate porque yo creo que es incapaz de defender las políticas tan duras que hoy el Gobierno del Estado está implantando en nuestra comunidad autónoma. Gracias, señor Valderas. Bueno, pues si les parece, vamos a comenzar con el primero de los bloques, un bloque que está centrado, el primer bloque de este debate, en el empleo y la economía. Sin lugar a dudas, sabemos la máxima preocupación de los andaluces y las andaluzas en estos instantes. Y para comenzar este bloque, pues tiene la palabra el candidato de Izquierda Unida, el señor Valderas. Sí, en primer lugar, situar que el Estatuto de Autonomía de Andalucía es la Constitución que mueve el compromiso político de mi formación para su programa, para los andaluces y las andaluzas. Ese estatuto habla de la sociedad de pleno empleo, de construir la sociedad de pleno empleo. Y en primer lugar le tengo que decir, señor Griñán, que comenzaron ustedes la legislatura que ahora acaba, bueno, pues negando la crisis, planteando una sociedad, caminar hacia la sociedad de pleno empleo, al planteamiento de brotes verdes y por lo contrario se ha duplicado el paro y yo diría que hemos pasado de la sociedad de pleno empleo a la sociedad casi de pleno paro. Yo creo que ha renunciado usted a la renta básica, un instrumento fundamental. Ha dilapidado las cajas de ahorro. Y yo creo que al final hemos terminado esta legislatura con el escándalo en materia de corrupción más grave que ha vivido nuestra comunidad autónoma, yo diría, en los últimos 32 años. A mí me parece que esa situación, ligada al 31% de la pobreza, nos permite afirmar en esta primera situación. Es decir, que es tan grave la situación que hay que buscar una salida que signifique un gran compromiso colectivo de toda nuestra ciudadanía para hacer posible que Andalucía avance. Y eso significa un gran acuerdo económico y social, donde participe todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, digo desde los agentes sociales a las instituciones, a las fuerzas políticas, para hacer posible sacar a los ciudadanos y ciudadanas que están sufriendo tan duramente la crisis. En ese sentido, en este debate que vamos a tener, se van a producir 75 nuevos parados. Va a haber 2 desahucios de familias andaluzas que le van los bancos a quitar su casa. Va a haber un autónomo que va a cerrar. Va a haber una pequeña o mediana empresa que va a poner cerrado por crisis, perdonen las molestias. Va a haber al mismo tiempo 15 familias que se quedan sin trabajo. Y el capital especulativo, señor Griñán, va a seguir ganando. Y yo he tenido la oportunidad de debatir en estos 4 años con usted y ver cómo usted estaba en muchas de las medidas siguiendo con su misión lo que eran los mercados y lo que planteaba el gobierno de Zapatero, que tan mal le ha ido a los andaluces y las andaluzas. Por eso la pregunta es decir, creo que se ha perdido una credibilidad importante por parte de la fuerza política que usted representa y en ese sentido yo creo que los andaluces van a tener muchas dificultades en creerles a ustedes, porque si no han hecho ayer, teniendo el poder, lo que tenían que haber hecho, ¿cómo lo van a hacer mañana? Señor Griñán. Bien, muchas gracias. El problema es a quién creen los andaluces, no si le creen o no al contrario, sino le creen a usted también. Mire, yo conozco bien el problema de desempleo, sé lo que es el paro, sé cómo se vive y se siente por las personas que padecen el desempleo. Mi hijo pequeño, por ejemplo, también ha perdido el empleo, está en paro y está en casa. Pero de lo que se trata es de que tenemos que explicar a los andaluces por qué este paro. ¿Por qué esta crisis económica? Decir la verdad de esta crisis, no utilizar la crisis como instrumento electoral. Mire, esto ya lo hizo el Partido Popular durante la pasada legislatura. Hemos visto que para ellos la crisis solamente fue una oportunidad para conseguir votos. Y ahora se ha convertido en una coartada para recortar derechos. Por eso yo creo que hay que decir claramente por qué este paro. El Partido Popular nos dijo que iba a aumentar la confianza. Y ahora lo que hay es más miedo.
miedo a perder el empleo, miedo a perder la autonomía, miedo a perder los beneficios sociales. Dijeron que se iba a terminar el paro y cada día que ha gobernado el Partido Popular, el paro ha aumentado en 5.000 personas, en 5.000. Por lo tanto, creo que no se va a llegar a solucionar los problemas con el recetario que se está aplicando ahora mismo. Congelación del salario mínimo, reforma laboral, destrucción de la negociación colectiva y una serie de medidas que no van a solucionar de ninguna manera los problemas. Mire, yo no voy a aprovecharme de la angustia de las familias. Sé que hay un camino que no es este, es un camino que no es fácil, pero lo que sí le digo es que lo que no podemos estar en el siglo XXI con las condiciones de trabajo del siglo XIX. Sí, pero usted compartirá conmigo que le tendrá que explicar usted a los andaluces y a las andaluzas cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado al 1.200.000 desempleados, cómo hemos llegado a un 56% casi de la población joven más preparada en situación de desempleo y de desesperanza, cómo hemos llegado a 535.000 andaluces que ahora mismo no cobran absolutamente ningún tipo de prestación social, cómo hemos perdido los resortes de nuestros sectores económicos más importantes en este periodo de crisis. Y claro, usted parece ser que no ha estado gobernando estos 4 años, o parece ser que el Partido Socialista no lleva gobernando prácticamente 32 años en nuestra comunidad, utilizando una gran cantidad enorme de recursos que yo creo que cuando se pasa la asignatura, es decir, se comprueba que ha habido el fracaso auténtico de una política, la que usted ha representado. Mire, usted parece señalar solo al Partido Popular, y es verdad, el Partido Popular tiene mucha responsabilidad y la situación se está tornando más dura de cuando estaba, incluso el señor Zapatero y el Partido Socialista. Pero no olvide que ya hubo una huelga general el 29 de septiembre, de aquellos polvos, estos lodos, señor Griñán. No olvide usted que al mismo tiempo ha habido una reforma exprés de la Constitución y de aquella reforma de la Constitución esta situación, una Constitución que solo obedece a los mercados y que deja por detrás a los ciudadanos y ciudadanas. No olvide que ha habido un acuerdo del señor Rubalcaba en materia de techo presupuestario con el señor Rajoy, acuerdo que yo no comparto porque limita la financiación de nuestra comunidad autónoma. Ha habido, por lo tanto, 2 reformas laborales con 2 huelgas. Y, lógicamente, usted no puede venir ahora a decirnos que no hay una determinada responsabilidad y culpabilidad más allá de lo que representa la política a nivel económico global, que es verdad, incide negativamente en nuestra comunidad autónoma, pero que no deja de ser menos cierto que el diferencial de convergencia entre nuestra comunidad autónoma y otras se ha venido abajo en estos años. Hay un diferencial de convergencia que estábamos hace 4 años, si mal no recuerdo, en el 79 y ahora estamos en el 76, prácticamente en el vagón de cola de todas las comunidades autónomas. Se ha privatizado sectores, se ha ayudado a la banca, hemos perdido las cajas. Señor Griñán, usted estaba gobernando esta comunidad autónoma y al mismo tiempo ha habido el desastre más escandaloso que son los expedientes de regulación de empleo. Y yo le pregunto, ¿usted tendrá alguna responsabilidad en ese tema? Porque estábamos hablando de los fondos de creación de empleo, aproximadamente de 1.000 millones de euros. Y usted no puede decir que efectivamente o bien su responsabilidad es por omisión o por desconocimiento o bien es por acción. Yo prefiero situarme en lo primero, pero si es lo primero, usted tenía que haber exigido responsabilidades muy duras, más allá de exclusivamente las penales. Y le recuerdo que usted no quiso nada de comisión de investigación en el Parlamento que le solicitó esta fuerza política. Le recuerdo, señor Valderas, que ha consumido más de la mitad del tiempo, son 8 minutos cada uno de ustedes, le quedan algo menos de 3 minutos. Señor Griñán. Sí, muchas gracias. No se preocupe, señor Valderas, que hablaremos de los seres. Hablaremos más tarde de los seres. Lo que le decía antes, y le digo ahora, es que al hablar de la crisis tenemos que saber por qué se ha producido. Y no se equivoque de adversario político, ni identifique las cosas como las está haciendo. Mire, son ustedes una fuerza imprevisible muchas veces, que no se sabe dónde están, ni a dónde se dirigen, ni cuáles son las fuerzas políticas en las que se pueden apoyar. Yo creo saber dónde está el problema y cuál es la realidad del problema. Y se lo dije antes. Mire, hace unas semanas un empresario del sector agroalimentario me comentó en Málaga que él había creado con la crisis 15 empleos, pero que seguramente si hubiera obtenido crédito de los bancos podría haber obtenido más de 100 empleos más. El problema es ese. La crisis es financiera. No hay dinero. No hay dinero en los bancos y no se presta ni a las empresas ni a las familias. ¿Y a dónde nos lleva eso? Pues nos lleva a que muchas empresas no pueden sobrevivir por la falta de liquidez. Y esa falta de liquidez, además, que se está produciendo, tiene poca razón de ser. Usted sabe que los bancos están cogiendo dinero del Banco Central Europeo al 1% y ese dinero no llega a las empresas ni llega a las familias.
se dedica a otras cosas, a invertirse en activos fijos o se dedica a prestarlo al 6 o al 7%. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Y usted lo sabe. Hemos prestado y avalado a las pequeñas empresas con activos financieros con los cuales, casi 1.300 millones de euros, con los cuales hemos podido salvar y crear 14.000 empleos. Y por eso, en nuestro programa, tenemos previsto crear un Instituto de Crédito Público Andaluz para las pymes, porque no olvide que las cajas de ahorros también hacían préstamos fallidos al sector inmobiliario. Mire, lo que me decía ese empresario, el que le he citado, era que lo que le interesaba era contratar. Por eso la reforma laboral que viene ahora no tiene ningún sentido. A él no le importa cuál es el coste del despido porque no quiere despedir, como le pasa a muchos empresarios andaluces. Lo que quieren es contratar. Y para contratar, de lo que hay que ocuparse es precisamente de que pueda haber crédito para las pequeñas y medianas empresas. Sí, mire, señor Griñán, nosotros creemos claramente, es decir, que el debate político hoy en la sociedad andaluza es bipartidismo frente a políticas de izquierdas. Y usted podrá estar ahora anunciándome ciertas políticas de izquierda, pero su práctica política en los últimos 4 años no ha sido eso. Y hemos tenido mucha oportunidad de verlo en el Parlamento de Andalucía. Mire, si yo tuviera que hacer una comparación entre la reforma laboral del señor Zapatero, que usted prácticamente estuvo de acuerdo, y la actual, podría utilizar el símil de un compañero mío. Dice, el espacio ideológico de diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular posiblemente lo marque los 13 días de diferencia que hay con el despido a 33 días o con el despido a 20. Y eso tiene una realidad profunda y fuerte, porque efectivamente fue un abandono de todas las políticas, ya le digo, de socialdemocracia consecuente. No de socialdemocracia venida a menos, como muchas veces se ha practicado. Pero situado en los temas de alternativa, yo le voy a situar nuevamente el Estatuto de Autonomía. El artículo 156 y 157 del Estatuto lo debe de conocer usted exactamente igual que yo. El 156 dice claramente que toda la economía, y ostente la riqueza quien la ostente incluso el poder patrimonial quien lo ostente, tiene que estar al servicio del interés general. Dígame usted si en 32 años se ha puesto al servicio del interés general. Y el 157 me dice prácticamente que hay que caminar a construir una sociedad de pleno empleo, que significa sobre todo hacer un modelo económico que tenga un corte más solidario, más sostenible, rompa con la discriminación, con la desigualdad tanto de género como en la diversidad, y haya una mayor intervención pública en la economía. Y yo creo que ahí hemos fallado. Se ha fallado en que no haya una intervención pública en la economía. Por eso nosotros creemos que hay que impulsar un gran acuerdo económico y social. Estoy convencido que Andalucía no saldrá, es decir, de la situación actual solo con una fuerza política o con una mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía. Se necesitará, vuelvo, el esfuerzo de todos. Y eso significa, efectivamente, instrumentos de banca pública, Instituto de Crédito Andaluz. Les recuerdo que en una de las 100 medidas que le planteamos en un debate sobre la crisis, lo planteamos para Andalucía. Le quedan 39 segundos. No quiero estar agobiándole con los tiempos, señor Valderas, pero si quiere un último turno antes de que lo consuma todo el señor Griñán. El tema del sector agroalimentario como un pilar fundamental significa, en definitiva, poner en valor las medidas de un nuevo modelo de desarrollo sostenible que usted prometió y luego se olvidó. No, usted acaba de decir, señor Valderas, exactamente la política que hemos desarrollado. Ese gran pacto que usted dice tendría que señalar quiénes son, además, los agentes de pacto. Porque nosotros lo hemos hecho con los empresarios y con los sindicatos, con un modelo económico determinado. Mire, señor Valderas, hay 2 caminos y usted lo sabe. Porque cuando habla usted de la reforma laboral de uno y otro, esta reforma laboral no tiene coste de despido. Durante 364 días se puede despedir gratis a una persona, contratándole por ese famoso contrato de emprendedores. Es que rompe la negociación colectiva. Es que esta reforma laboral significa que en una empresa, simplemente con que haya 2 trimestres consecutivos que en donde hayan bajado las ventas, se puede romper el convenio colectivo y no aplicarlo. No tiene nada que ver una reforma laboral con otra, y usted lo sabe. No es que el coste del despido sean 13 días más o 13 días menos. No es verdad. Pero, mire, nosotros, en los 2 caminos que le he citado, hemos apostado desde el principio por un modelo de competitividad que se basa en la educación, en el conocimiento, en la innovación, en las nuevas tecnologías, y lo hemos hecho día a día, año a año, y usted lo sabe perfectamente. Somos ya la 3ª comunidad autónoma que más invierte en I+D. Pero es que en los tiempos de crisis que estamos viviendo, en estos, nosotros hemos aumentado el I+D el 12%, mientras el resto de las comunidades autónomas de toda España lo reducía.
Pero es que incluso las empresas andaluzas, en tiempos de crisis como estos, han aumentado en un 4% la innovación. Las empresas andaluzas, porque aquí hay buenos empresarios, mientras que en el resto de las comunidades autónomas, en el resto de España, se ha reducido en el 9%. Quiero decirle, por tanto, que estamos apostando por ese modelo. Tenemos 11 parques tecnológicos que han aumentado la facturación, que han aumentado el empleo en plena crisis. Hemos exportado más de 20.000 millones de euros el año pasado. Las exportaciones han aumentado el 34%. Es verdad que ha aumentado el paro. El paro fundamentalmente se ha producido en el sector de la construcción. Pero no diga usted que ese es un camino distinto al recorrido, porque es precisamente el que hemos hecho. ¿Sabe de cuál es distinto? Del que aquel que quiere competir, como parece que es la derecha, por salarios bajos, trabajar más y ganar menos. Ese es el modelo de la reforma laboral que se ha aprobado ahora mismo. Y eso es, además, una estupidez, porque siempre habrá un país que tenga los salarios más bajos que los nuestros. Por eso nosotros hemos apostado por otro modelo que es el que hemos venido desarrollando en distintos sectores, que usted los conoce. Adelante, señor Valderas, le recuerdo mire, 31 segundos. Sí, mire, señor Griñán, me plantea usted una cuestión como si la construcción europea usted no hubiera participado. Y ustedes han participado en la construcción de la Europa de los mercados, mientras otros defendíamos la Europa de los ciudadanos. Y de esa Europa, esta situación, de esa Europa de ponerlo todo al servicio de los mercados, el resultado que ha tenido de fracaso sus políticas muy claramente en materia de empleo y en materia de economía en Andalucía. Por eso nosotros tenemos una alternativa situada sobre todo en volver a recuperar las potencialidades de nuestra tierra, que no son pocas, y ustedes no han sido capaces de hacerlo. Gracias, señor Valderas. Señor Griñán. Mire, señor Valderas, la Europa de los ciudadanos es patrimonio de la socialdemocracia. Y cuando se creó, que se creó a partir del Acta Única, fue Delors, fue Mitterrand, fue Felipe González, con políticas de cohesión, las que crearon la Europa de los ciudadanos. Lo que ha ocurrido es que también en Europa hay ahora una marea conservadora que es verdad, y lo reconozco, que no está haciendo política económica común ni compartida. Eso está ocurriendo en Europa y está ocurriendo ya en España. Por eso le digo, señor Valderas, que hay dos caminos. Hay dos caminos y hay uno que es el que nosotros hemos recorrido, y le he hablado antes de sectores, y le puedo hablar de sectores como el de las energías renovables, donde hay 44.000 empleos ya, donde además de que las energías renovables combaten el cambio climático, es que crean empleo, y además de todo eso hacen que seamos menos dependientes de las energías fósiles, de las energías que contaminan. Tenemos el sector aeronáutico, un sector de gran proyección. Tenemos también la investigación biomédica, donde somos líderes en España en investigación biomédica aplicada, además, donde ya se están creando empresas a partir de la investigación biomédica. Pero tenemos también, señor Valderas, sectores tradicionales que están hoy adaptándose a los nuevos tiempos. El sector agroalimentario, el sector del turismo, señor Griñán, y el sector de la construcción. Han consumido ambos el tiempo que tenían y que podían, como decimos, repartirse libremente en este primer bloque dedicado al empleo y economía. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pequeño descanso, vamos a poder sentarnos después de estar aquí de pie en estos atriles, y enseguida volvemos con los siguientes bloques. El siguiente estará dedicado a otro de los grandes ejes de esta campaña electoral, como son los servicios públicos y el estado de bienestar. Hasta ahora. Continuamos en directo ofreciéndoles este debate en la Radio Televisión Pública de Andalucía, un debate entre los candidatos del PSOE Izquierda Unida a la presidencia de la Junta de Andalucía, y que además de por Canal Sur Televisión también pueden seguir a través de Andalucía Televisión. Saludamos de nuevo a los oyentes de Canal Sur Radio y a los internautas que también nos están siguiendo a través de nuestra página web. Vamos a comenzar ya con el segundo de los bloques que forman parte de este debate. Decíamos antes de ir
irnos a la publicidad, que también es uno de los ejes centrales de esta campaña electoral, la temática que vamos a tratar a continuación, en concreto los servicios públicos y el estado de bienestar. En esta ocasión comienza el bloque el candidato del PSOE, el señor Griñán. Muchas gracias. Señor Valderas, lo que llamaba antes la Europa de los ciudadanos, el modelo social europeo que se llama en Europa, es una conquista histórica a la socialdemocracia y creo además que está en grave riesgo. Mire, recientemente Felipe González ha dicho que el modelo social europeo debería considerarse un patrimonio de la humanidad, un patrimonio democrático de la humanidad. Pero de la misma manera que ha llegado una derecha que cree que para ganar competitividad y salir de la crisis es necesario recortar los derechos laborales, se está utilizando también el déficit público como excusa para recortar el estado de bienestar, para privatizar la sanidad pública, para privatizar la educación, para recortar estos derechos que tanto nos costó y que empezamos a conseguir aquel 28 de febrero con la conquista autonómica. Por eso, señor Valderas, déjame que le diga que estamos en una situación de riesgo. Me hubiera gustado que estuviera aquí el señor Arenas para que nos explicara cómo es posible que hoy día se esté acusando a las comunidades autónomas de ser las responsables del déficit público, siendo así que tenemos menos déficit que la Administración del Estado. ¿Cómo es posible que se nos imponga un déficit del 1,5% y al Estado, a la Administración del Estado, del 4%, teniendo menos déficit? La única explicación que tiene, y ya digo que me hubiera gustado que estuviera aquí el señor Arenas para decirnos por qué defiende ese 1,5%, la única explicación es que se pretende hacer una política de privatización de la educación y de la sanidad pública. Señor Valderas, adelante. Sí, claro. Aquí, señor Griñán, usted me dice ahora todo lo que quiere hacer y yo le digo para tapar lo que no ha hecho. Y usted querrá tapar que el primero que puso en marcha el recorte y la situación del déficit público fue el gobierno del Partido Socialista y del señor Zapatero. Lo discutimos en el Parlamento de Andalucía y usted aplaudía aquello. Usted incluso decía que era alumno más aventajado, es decir, de todas las comunidades autónomas. Claro, por eso ahora la situación es que tenemos más parado que en Grecia, tenemos al mismo tiempo más parado Andalucía que 10 comunidades autónomas juntas de nuestro país. Y claro, con ese aspecto los jóvenes no ven el futuro, ni en su política ni en la política del señor Arenas, que tienen muchas coincidencias. Por eso en el terreno de los aspectos sociales, que están aquí, todos los derechos están aquí. Yo le digo que estoy dispuesto, y lo primero que quiero hacer es firmar un compromiso ante notario de rotunda oposición a cualquier recorte que se produzca en las materias de salud, en las materias de dependencia, en las materias de educación y además que pongamos en valor los servicios sociales y algo que usted ha quitado hasta de su programa en esta ocasión, la renta básica que le mandata el Estatuto de Autonomía. Bueno, sería cierto todo lo que dice el señor Valderas si pudiera demostrar que hemos hecho cualquier tipo de recortes en sanidad o en educación. Mire, nosotros sí hicimos los deberes. ¿Qué es lo que le quise decir? Que en la época de crecimiento económico, Andalucía redujo el déficit, terminó con superávit y eso nos permitió tener una deuda menor que la que tienen ahora la mayoría de las comunidades autónomas. Y ahora tenemos déficit, sí, pero no hemos hecho ni un recorte sanitario ni un recorte educativo. Le diré más, somos la comunidad autónoma que tenemos más número de becas, pero al mismo tiempo becas que no tienen en ninguna otra comunidad autónoma. Tenemos las becas 6.000, tenemos las becas Talentia, las becas Segunda Oportunidad, tenemos complemento de las becas Erasmus, tenemos en una educación que usted lo sabe, va poco a poco alcanzando esos niveles que exigimos para una educación pública con igualdad de oportunidades. Sin duda, nuestro gran tesoro. Pero la sanidad que tenemos en Andalucía, señor Valderas, es la mejor sanidad de España. Sanidad pública universal, que investiga, que promociona la salud, que previene la enfermedad, que tiene una atención primaria espléndida, que tiene una atención especializada inmejorable y que no solamente eso, sino que al mismo tiempo ha sabido hacer ahorros cargando a la cuenta de resultados de las multinacionales de la farmacia los costes y no al bolsillo de los ciudadanos, sin hacer recortes como en aquellos sitios donde gobierna el PP, en algunos casos con complacencia de Izquierda Unida. Mire usted, si habla de complacencia, me que mire usted al norte, al País Vasco, a Navarra,
donde su partido gobierna con los requetés. Por lo tanto, mire usted primero y se mire al espejo antes de señalar a mi formación política. Pero hablando de los temas que nos traen en este bloque. Mire, yo tengo aquí el presupuesto sanitario per cápita por comunidad autónoma. Me imagino que usted lo tendrá también. En el año 2010 nuestro presupuesto era 1.180 euros. Usted dice que no ha recortado. En el año 2011, 1.121. Aquí tengo yo datos estadísticos de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, se ha reducido. Pero no solo se ha reducido, también me dice aquí que estamos casi en el vagón de cola de inversión sanitaria por renta per cápita. Pero es que si me meto en el terreno educativo me ocurre igual. Es verdad que usted está haciendo una apuesta desde el punto de vista discursivo en el terreno educativo, pero no deja de ser menos cierto que estamos, en cuanto a profesores, aula y alumno, y en ratio, muy por encima de otras comunidades autónomas. Bien es cierto que hay algunas. Dígame cuál. Algunas sí, hay algunas. ¿Cuál? Es decir, empezando por el País Vasco. No. Sí, vamos claro a ver, que sí. con ese claro sistema que sí. de financiación yo también. No, pero bien. Yo le digo cuál está. Usted me ha dicho que le cite una y yo se la he citado. Y entonces lo que le quiero decir es que usted tiene un discurso que luego no se corresponde con los presupuestos. Pero luego hay otra cuestión que yo quiero que usted me garantice. Los presupuestos de nuestra comunidad autónoma tienen una financiación que tiene una preocupación, una incertidumbre. Usted me garantiza que no se va a recortar de los presupuestos de educación, de los presupuestos de dependencia, de los presupuestos sanitarios, ningún euro de los que en el presupuesto de la Junta de Andalucía usted fijó, y cuando lo fijó no sabía si los recursos le iban a llegar, porque hay una realidad. Es decir, el gobierno de este país posiblemente le detraiga a nuestra comunidad autónoma 2.500 millones de euros. Contra eso nosotros nos vamos a oponer. Y nos vamos a plantear con un nuevo elemento de financiación en el conjunto de las comunidades autónomas para que Andalucía efectivamente no se resienta. Pero no me diga usted que en el discurso se está correspondiendo con los hechos, porque no puedo compartirlo en absoluto con usted. Ni en salud, ni en educación, ni en dependencia. En salud, la atención primaria paralizada. Los hospitales que se tenían que poner en marcha, le puedo citar 4 o 5 que están totalmente paralizados. Y no digamos lo que representa la inversión educativa más allá del plan OLA, porque no hay ningún otro plan que signifique impulsar nuevos centros escolares o la educación de 0 a 3 años, que también ha quedado tremendamente dañada en este recorte presupuestario de los últimos años por parte de su gobierno. Bien, señor Valderas, usted identifica reducción de gasto con recorte. No, mira, lo que no se pueden recortar es derechos. Yo le voy a explicar cómo recortamos en sanidad, porque es útil que lo sepan los ciudadanos. Allí donde otros proponen el copago, allí donde otros reducen servicios públicos, nosotros hemos hecho una atención primaria que simplemente con la cirugía mayor ambulatoria, que simplemente con esa misma atención primaria ahorramos al año cientos de millones de euros. Con la prescripción por principio activo en farmacia, más la subasta de medicamentos, ahorramos también cientos de millones. ¿Y qué podemos hacer cuando ahorramos esos millones? Revertirlos a la ciudadanía. Dígame usted, ¿dónde hay la asistencia bucodental que tenemos en Andalucía? ¿Dónde hay las prestaciones sanitarias que tiene Andalucía? ¿Dónde se investiga como se investiga en Andalucía? Con células madre, dando vida a niños cuando nacen la niña Estrella o el niño Javier, que dan una esperanza de vida a sus hermanos. ¿Eso dónde se hace en España? En Andalucía. Y se le hace lo mismo al hijo de un trabajador que a una persona con muchos recursos. Esa es la sanidad pública andaluza, de la que usted, señor Valderas, como andaluz, debería sentirse orgulloso. Y en educación, mire usted, cada día tenemos 600.000 ordenadores en las aulas. Tenemos 100.000 estudiantes con beca. 100.000 estudiantes. Tenemos, en otras comunidades autónomas, se despiden docentes. Aquí, en esta legislatura de crisis, 6.100 nuevos profesores. No es verdad. Y en dependencia, señor Valderas, si en Andalucía se han reconocido una tercera parte de todos los dependientes de España, si tenemos es la única comunidad que está aplicando la ley de dependencia correctamente, mientras en otras comunidades existe algo así como una dimisión de esta ley. Usted lo sabe, ni un solo recorte en mi presupuesto y en mi pasado, ni un solo recorte en materia de protección social, ni uno. Las palabras, señor Griñán, son muy frágiles. Sí, pero las conocen los ciudadanos que viven la salud. Si me permite, las palabras son muy frágiles. Sí. Porque usted no me va a decir a mí
que se invierte menos en per cápita en salud por habitante que cualquiera de las comunidades que le puedo señalar, y están aquí, usted resulta que desarrolla un servicio sanitario que tenga una prestación de mayor calidad, teniendo presente que es verdad que tenemos unos profesionales de la sanidad que yo tengo que reconocer que son magníficos y extraordinarios. Pero situado en ese tema, usted compartirá conmigo que efectivamente ustedes no solo no han puesto más dinero en la salud y en la educación, sino que si tenemos en cuenta lo que ha significado el crecimiento de la vida, tanto en salud como en educación, hemos estado por debajo de ese crecimiento. Y usted lo sabe exactamente igual que yo. Otra cuestión es que yo tenga que reconocer, y reconoceré siempre, que hay cosas que se han hecho mejor unas que otras. Y efectivamente en el terreno de la educación o la salud, yo no voy a dejar de reconocerle que efectivamente hemos avanzado a un mayor ritmo, a mayor ritmo que otras comunidades. Pero usted no me dejará de reconocer que efectivamente hay muchas comunidades que están muy por delante de nosotros en materia educativa y en materia sanitaria. Pero además hay una cuestión, los conciertos, las privatizaciones, las externalizaciones que cada día la educación y la salud van teniendo, y también, como no, la dependencia, que tenía que haber tenido un enfoque más para hacer un nicho de creación de empleo importante y no la he tenido. Y reconozco una cuestión, que está peligrando que 30.000 ciudadanos de Andalucía reciban el derecho ya mismo a tener su prestación por discapacidad, porque el gobierno prácticamente ha cogido el hacha y ha recortado esos aspectos. Pero yo también le quiero decir otra cuestión, que es de los servicios. Los servicios públicos, señor presidente, en manos limpias. Los servicios públicos en manos limpias. Es decir, que signifique que pongamos la administración andaluza al servicio de una ciudadanía en el que sea un palacio de cristal, que se sepa por dónde entra el dinero y por dónde sale el dinero, y que tengamos los elementos y los canales de control necesarios para que lo que significa el servicio público de la administración, los ciudadanos y ciudadanas se sientan orgullosos de ese servicio público. Usted creo que aceptará que hoy los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía no se sienten satisfechos con los servicios públicos de la Junta de Andalucía en función de los múltiples escándalos que se han suscitado en los últimos tiempos. Y yo creo que eso necesita una nueva ley de reordenación del sector público andaluz, necesita planteamientos que pongan al servicio, lógicamente, de la ciudadanía los elementos de igualdad de oportunidades que muchas veces todavía no se dan cita en los servicios públicos. Y necesitamos también invertir más en la justicia, que es un servicio que hay que dar y prestar mejor y en mejores condiciones, sobre todo a los ciudadanos y ciudadanas que lo necesitan. Y creo que esos servicios también tienen mucho que desear en la gestión política que se ha venido haciendo en los últimos tiempos por parte de su gobierno y por parte de gobiernos anteriores. Le recuerdo, señor Valderas, usted cierra este bloque, le queda un poco más de un minuto. Señor Griñán. Mire, señor Valderas, le impugno y le niego lo que acaba de decir, porque todas las encuestas que hacemos de satisfacción de los ciudadanos nos dicen una elevadísima satisfacción por los servicios sanitarios y por los servicios educativos. El problema, que no ve usted, es que ahora mismo, cuando tenemos que hablar de recortes, que se lo he dicho al principio, aunque usted no haya querido atender, se está tratando de asfixiar financieramente a las comunidades autónomas para que los recortes vengan donde están yendo ya en comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular. Usted sabe de sobra que aquí no se están cerrando centros sanitarios, que aquí no se privatizan hospitales, que aquí se aumenta el número de becas, que aquí se está aumentando las dotaciones de las escuelas, que aquí hay un plan universitario que se está llevando con una financiación adecuada. Y es verdad que usted dice, tenemos unos grandes profesionales de la sanidad, por algo será, porque es que se están formando en los hospitales públicos andaluces. Ahí es donde se están formando esos grandes profesionales y los forman otros grandes profesionales sanitarios y además investigan. Quiero decir con eso que tenemos unos servicios públicos excelentes en sanidad, en educación y en protección de la ley de dependencia. Pero quisiera también decirle que todo esto me lleva a que en este momento, como le he dicho desde el principio, tenemos que estar atentos a lo que haya de ocurrir, insisto, porque podemos enfilar un camino que sea precisamente el de considerar que este gasto social, que este gasto en servicios públicos esenciales es un gasto que impide crear empleo. Ya lo estamos viendo por algunas decisiones que se están tomando. Y termino. Mire, los andaluces hemos trabajado mucho
para que nuestros hijos tuvieran más oportunidades que nosotros. Y yo creo que lo hemos conseguido. La crisis está castigando duramente a los más jóvenes. La crisis está haciendo que nuestros jóvenes tengan problemas para encontrar empleo. Pero le quiero decir que hoy día los jóvenes se encuentran mucho mejor cualificados que hace años. Saben manejar las nuevas tecnologías, tienen becas para salir al extranjero, tienen equipamientos culturales y deportivos que eran impensables hace décadas. Ahora lo que tenemos que conseguir todos es ese esfuerzo por el empleo que está precisamente en el programa electoral que llevamos a las próximas elecciones. Un plan de empleo con becas, salario para los propios jóvenes, con becas que esa beca la pueda llevar también en la contratación a empresas. Por lo tanto, una política orientada hacia el empleo de los jóvenes, manteniendo los servicios públicos fundamentales. Gracias, señor Griñán. Señor Valderas, cierra usted este bloque. Sí, por lo último, señor Griñán, el otro día nuestro grupo parlamentario presentó en el Congreso de Diputados un plan de empleo para crear 2.800.000 puestos de trabajo, diciendo de dónde había que detraer los recursos y a qué políticas. De ellos, 500.000 podrían haber sido en Andalucía, que es nuestro objetivo. En cambio, su grupo votó en contra de la propuesta de nuestro grupo parlamentario, aliándose en esa votación con el Partido Popular. Se lo quiero recordar porque cuando se habla de empleo hay que mirar al rostro de los ciudadanos y ciudadanas que están desempleados. Y cuando se habla de servicios públicos hay que bajar a la calle. Y me da la impresión, y por eso le impugno, que usted baja poco a la calle. Yo bajo a los centros de salud y hablo con los padres en las puertas de los colegios. Y hay muchas, aunque usted pueda decirme que hay un cierto avance, hay muchas quejas, es decir, de los ciudadanos y ciudadanas en materia de salud y en materia, como no, de educación. Y hay un tema que usted no me quiere contestar y no entra, y yo le pido que me conteste, aunque sea en el próximo turno. ¿Usted va a poner en valor la renta básica, que es un mandato imperativo de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía aprobada en su estatuto, o resulta que usted no va a ser capaz de poner esa ley de renta básica e inclusión social para que no haya ningún andaluz en la pobreza, que es uno de los objetivos que tiene que tener una fuerza política de izquierdas? Gracias, señor Valderas. Bueno, han consumido ambos su tiempo. Efectivamente, si quiere contestar a la pregunta que le planteaba, lo tendrá que hacer. Es que está en el programa. Perdone, señor Griñán. Que no lo ha visto. Perdone, señor Griñán. Tendrá que hacerlo. La unimos a la formación. Señor Griñán. Renta básica con formación. Lo siento, tendrá que hacerlo, como dicen, ¿no?, los clásicos, después de la publicidad, Muy porque bien. nos vamos a ir unos instantes, breves minutos, para un descanso. Regresamos. No hay publicidad. Bueno, perdón. Pues, no hay publicidad, o sea que pues va a poder ahora contestarle, pero cuando empiece el tercer bloque, que va a empezar a continuación, señores Griñán y Valderas. Bueno, este bloque es muy amplio. Instituciones, autonomía, calidad democrática. Bueno, supongo que les da espacio y lugar para hablar de muchas cuestiones que a buen seguro pueden interesar a los ciudadanos. También este bloque, como los anteriores, va a durar 16 minutos, tendrán 8 minutos cada uno, y va a comenzar este bloque el señor Valderas, así que si quiere añadir otra pregunta al señor Griñán, para que luego conteste. Ahora, empieza su turno, señor Valderas. Mire, señor Griñán, le dije antes, y tengo en este debate el Estatuto de Andalucía en mis manos. El Estatuto de Andalucía, porque es una cosa que nosotros de Izquierda Unida impulsamos mucho. Y el Estatuto de Autonomía yo creo que pone todas las claves en materia de futuro que tenemos que hacer en nuestra comunidad, y sobre todo en el bloque instituciones y autonomía. Mire, esta es mi Constitución y yo voy a luchar por cumplirla. Y no me gustaría que apareciera, es decir, escondido, relegado en un cajón, ni siquiera recortado a hachazos por el Grupo Popular en esta fase. Y por lo tanto se necesitará levantar nuevamente a los andaluces y a las andaluzas para poner en valor lo que fueron capaces de aprobar junto a sus organizaciones políticas. Yo creo que efectivamente seguimos teniendo el Estatuto como un papel mojado, especialmente el artículo 10. Y yo creo que nuestra democracia ha perdido calidad. Y por eso creo que la democracia que propugnamos tiene que situar a la ciudadanía en el centro de la acción política. Yo creo que en los últimos años ustedes han perdido la capacidad de situar a la ciudadanía en el centro de la acción política, de poner a la ciudadanía en el centro de la implicación en los grandes problemas de Andalucía. Y por eso nosotros apostamos por una democracia muy participativa, posibilitando esa participación, avanzando en esa democracia, planificando la gestión de las políticas, es decir, para que los ciudadanos participen, mejorando elementos legales de participación, como la ley de participación institucional, para que los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía puedan decir: yo quiero ser consultado en temas importantes, yo quiero compartir el hecho de la política. Además, el 15M nos lo ha demandado. Y yo creo que hay que cumplir con ese espíritu nuevo que empuja a la sociedad española y la sociedad andaluza para ser una democracia más participativa que representativa. Eso significa, compartirá conmigo, modificar la ley electoral
y la reforma de la ley electoral de Andalucía para que todos los votos valgan iguales, porque no compartirá que ahora mismo los votos con 8 circunscripciones valen exactamente iguales y haya un mayor nivel de representatividad. En ese aspecto nosotros vamos a apostar por presupuestos participativos, por democratizar al máximo la función pública y por regeneración de la vida democrática, porque es muy necesario renovar las instituciones. Yo diría abrir, orear, levantar, hacer posible, es decir, ese palacio de cristal que necesita hacerse de Andalucía para que los ciudadanos vuelvan a recobrar la confianza en los poderes públicos, en las instituciones y en las personas que nos dedicamos a la vida pública. Confianza que está muy deteriorada en función de las políticas negativas, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Señor Griñán. No sería yo capaz, señor Valderas, de decir cuál es el nivel de confianza de los andaluces, ni respecto de mí, ni respecto de usted. No lo sé y, por lo tanto, no voy a entrar en ese tema. Pero mire, le dije antes que iba a hablar de los seres y vamos a hablar de la corrupción. Mire, me asquea la corrupción. Me asquea y desprecio quienes se aprovechan de la política para beneficiarse personalmente. Es verdad que lo hace gente y hace eso también que haya gente que no crea en las instituciones o desconfíe incluso de la democracia. Yo llevo muchos años en el servicio público. Mi patrimonio y mis ingresos son conocidos por todos. Aquí tengo la publicación de ellos en Internet. Ven ustedes, y me gustaría que todo el que se dedica a la política hiciera también un ejercicio de transparencia y la ejerciera con limpieza y con honradez. Pero usted sabe también que no siempre es así. La gente sabe que, por desgracia, en cualquier administración se pueden producir casos de corrupción. Hemos visto muchos y afectan a todos los partidos y también al Partido Socialista. En el caso de los seres, los andaluces saben que ha habido personas de mi partido que se han aprovechado de algunas ayudas públicas y la investigación está en curso y ya hay una persona detenida en prisión, que por cierto no ha estado en la administración durante toda esta legislatura. Este es un caso, sí. No estamos hablando de corrupción generalizada, pero es un caso grave. Y puedo decirle, por eso, que a los andaluces y a usted mismo, que desde el primer minuto lo denunciamos, lo hemos investigado y nos hemos personado como parte acusadora y hemos pedido también el ingreso en prisión de quien lo está, y aquí tengo los escritos que hemos dirigido al juzgado denunciando todas estas irregularidades. Estos son los escritos que prueban que la Junta fue la que denunció. Porque mire, señor Valderas, no todos somos iguales. Hay también dos respuestas ante los casos de corrupción. Hay quien los tapa cuando le afectan a ellos. Hay quienes han llegado a sentar en el banquillo a jueces que investigan corrupción. Que se lo digan al juez Garzón, que ha sido expulsado de la carrera judicial cuando estaba investigando el caso Gürtel. Y hay también quienes denunciamos, quienes destapamos y quienes perseguimos la corrupción, caiga quien caiga, cuando afecta al adversario y cuando nos afecta a nosotros mismos. En Andalucía siempre hemos tenido, por lo menos el Partido Socialista, intención y además hechos concretos para reforzar la transparencia. Somos la primera comunidad autónoma en la que los altos cargos publican su declaración de bienes. La primera que lo hicimos. Tenemos la ley de incompatibilidades más exigente de España. Hemos hecho pública nuestra declaración sobre la renta. Tenemos una oficina de control presupuestario en el Parlamento. Y queremos incluso endurecer el tratamiento de los delitos de corrupción. Por eso proponemos que se modifique el Código Penal para que se amplíe el plazo de prescripción de estos delitos y para que se condicione a la devolución de lo que se hayan llevado el cumplimiento de la pena. Es muy importante que los que se aprovechan de lo público devuelvan lo sustraído, hasta el último euro. Y eso es lo que está haciendo la Junta de Andalucía, señor Valderas, denunciar, perseguir y tratar de recuperar lo defraudado. Le digo simplemente, señor Griñán, que ha consumido la mitad prácticamente del tiempo que tiene para este bloque. Permíteme que le impugne y permítame decir que tenga una cierta falta de credibilidad en lo que usted me está diciendo. Mire usted, los delitos penales en la justicia y las responsabilidades políticas en el Parlamento de Andalucía y en su Consejo de Gobierno.
Y usted eludió que se investigara en el Parlamento de Andalucía las responsabilidades políticas de los seres, es decir, y lo que ha sucedido durante 10 años, que ha tocado desde el punto de vista de la malversación de fondos públicos, del latrocinio de fondos públicos, casi 1.000 millones de euros. Unos han podido llegar a su destino en debidas condiciones, otros han llegado a su destino con intrusos que además estaban cercanos a su partido. Lo podrá usted reconocer o no, pero son nombre y apellido, rostros que están ahí. Y usted, lógicamente, no ha exigido ninguna responsabilidad política. Por eso yo le digo y le impugno que usted tiene por responsabilidad política por acción u omisión. En la acción hay ahora los que están en la cárcel, bien ahí, y que lleguen los que tengan que llegar, y que hay que llegar al final, caiga quien caiga. Por eso nosotros hemos dicho claramente, nosotros, si tenemos el respaldo de los ciudadanos, pediremos una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía para establezca las responsabilidades políticas que usted no ha estado dispuesto a establecer. Y en alguna ocasión le interpelé en el Parlamento para que usted estableciese esas responsabilidades políticas. Creí que estaba cometiendo un error, igual que creo que ha seguido cometiendo el error desde que no aceptó que el Parlamento cumpla la función que tiene, controlar al Ejecutivo, controlar a la Administración, impulsarla también cuando es necesario y acabar con las corruptelas. En eso estamos los dos de acuerdo, podemos estar. Y como nosotros queremos acabar con las corruptelas, creemos que hay que hacer nuevas medidas. Creemos que hay que darle a la Cámara de Cuentas más capacidad legal y más poder desde el punto de vista de los recursos para que controle a toda la Administración pública. Nos parece un instrumento oportuno, necesario. Creemos que también hay que darle un mayor respaldo al defensor del pueblo andaluz, para que también en esa materia pueda tener elementos importantes de actuación. Creemos que hay que establecer mecanismos de participación de los ciudadanos en el control de lo público, para que usted y yo estemos vigilados directamente por los ciudadanos y ciudadanas que quieran participar y, por lo tanto, se evite cualquier elemento de corrupto y de corruptor, porque en esto hay corruptos y corruptores, y luego hay permisividades que yo creo que no se tenían que haber dado, porque han sido irregularidades muy grandes por parte de la Administración que en algún momento usted presidía. Yo creo que hay que elaborar un código ético, hay que crear un observatorio de la ética política, crear comisiones de investigación sin veto en el Parlamento de Andalucía y, lógicamente, establecer con todas sus consecuencias las responsabilidades. Yo he dicho y voy a plantear si los ciudadanos nos dan su confianza para ser determinantes en el futuro de nuestra comunidad autónoma. Ha llegado el momento del Palacio de Cristal, ha llegado el momento de levantar las alfombras para que salga todo y los ciudadanos tengan claridad absoluta de lo que ha ocurrido en todo este tiempo que se ha puesto en falta de credibilidad a la Administración andaluza. Y le puedo asegurar una cuestión. He dicho muchas veces que a veces entre pillo anda el juego. El Partido Popular no está legitimado para dar lecciones en materia de corrupción porque también es una fuerza política corrupta en esa materia. Y en ese sentido lo que le puedo decir es que me parece que el bipartidismo y a veces las mayorías absolutas juegan en negativo contra los intereses de la ciudadanía y sobre todo con lo que tiene que representar. Algo tan importante como que lo público tiene que tener no solo un adecuado control, sino una vigilancia adecuada para que sea eficiente y eficaz al servicio de la ciudadanía. En ese sentido, yo creo que hay que mejorar mucho las cosas. Usted no ha sido capaz de mejorarlas en sus 4 años. Usted ha adoptado medidas de incompatibilidad, de que efectivamente todos los tenemos, y si usted me habla de su salario, yo le hablo del mío. Yo me siento muy orgulloso de que con el salario mío como portavoz viva otra familia, porque mi fuerza política me dice que bueno, que con 2.300 euros pues voy bien, y yo me creo muy conforme con eso. Por eso he pedido una reforma electoral que nos permita hacer crecer la Cámara en representatividad, pero sin ningún costo para los andaluces y las andaluzas, porque si yo puedo vivir, y creo que estoy bien pagado con esos recursos y con mis recursos que me destina la Administración, vive otra familia, creo que entonces estamos haciendo lo que hay que hacer en el trabajo: solidaridad. Le va a quedar menos de un minuto, señor Valderas. Señor Griñán, es así el debate. Mire, señor Valderas, le he dicho, le repito, que fuimos nosotros los que denunciamos, que hemos aportado, después de crear una comisión de investigación dentro de la Administración y repasando toda la documentación, hemos remitido al juzgado todo lo que nos ha parecido irregular y en algunos casos incluso denunciando a personas que forman parte de mi partido. Y usted lo sabe. Mire, más de 100 hojas podríamos encontrar en el Parlamento en donde se ha controlado al Gobierno sobre este tema. Ha habido iniciativas de todo tipo y en todo momento hemos estado dispuestos a informar de todo lo que conocíamos. Por lo tanto,
transparencia en este tema, sin duda. Luego, en el resto de la transparencia que me ha dicho, mire, el impulso de todas las medidas de transparencia que existen en Andalucía lo ha patrocinado el gobierno socialista ahora y antes de ahora, desde hace mucho tiempo. Y se lo he dicho, cuando la gente quiere ver cuáles son los patrimonios de los políticos, la primera comunidad autónoma que lo hizo fue Andalucía, por decisión del gobierno andaluz. Porque no se trata de saber cuánto gana o no gana. De lo que se trata es de que todo el mundo sepa lo que gana. Es decir, de que sea transparente. A mí no tengo ningún morbo en saber lo que gane usted o lo que gano yo. Yo lo que he hecho ha sido poner a disposición de los andaluces mis 3 declaraciones de la renta cuando he sido presidente y mis 3 declaraciones de bienes, pues me parece muy bien, pero esa es la transparencia. Mire, los salarios que cada uno cobra, pues depende. Mire, yo cuando voy a ver las retribuciones de la Comunidad de Madrid, tengo que llegar al director general de Asuntos Taurinos para que gane lo mismo que yo. Todos, hay 100 cargos que ganan más que el presidente de la Junta de Andalucía. Depende de cada administración. Yo le puedo asegurar que los sueldos y las retribuciones que existen en el Parlamento andaluz o en la Junta de Andalucía son honorables y están de acuerdo con lo que yo creo que debe ser la retribución de los cargos públicos. Mire, he hablado también de transparencia y quiero recordarle que la Junta de Andalucía en esta última legislatura ha aprobado iniciativas desconocidas hasta ahora. Hemos aprobado el escaño 110 y ahora queremos también aprobar el Parlamento abierto llevándolo también a la red. Aprobaremos también la Ley de Participación Ciudadana e Institucional que prevé el Estatuto. Instaremos al Gobierno de la Nación, como le he dicho, para que modifique el Código Penal. Y debates en el Parlamento, usted sabe que hemos tenido muchísimos. Este es un debate, usted lo sabe, porque además yo me siento orgulloso. Usted sabe que no tenemos ningún inconveniente en debatir y que lo hemos hecho muchas veces. Esto es un Parlamento que debate. Y en cuanto a la ley electoral, simplemente una anotación. El único problema de la ley electoral que no se puede resolver es que las elecciones se hacen por circunscripciones. Y es verdad que hay circunscripciones que están privilegiadas porque son más pequeñas respecto a las que son más grandes. ¿Me da usted la razón? No le doy la razón. Le digo que eso existe desde que existe la Constitución. Sí. Claro, y la ley electoral. Usted me está dando la razón, cosa que yo le agradezco. Bueno, si yo no tengo inconveniente en que sea más proporcional, yo tendría probablemente más escaños, y usted también. Es decir, pero no ese es el problema. El problema es que desde que hicimos, las leyes democráticas, dijimos que cada circunscripción, las pequeñas, tuviera como mínimo un número de diputados. Señor Griñán, usted cierra el debate y el bloque, y le va a quedar menos de un minuto por si quiere aprovecharlo, para que lo tenga en cuenta. Sigue, señor Griñán, le cedemos la palabra ya al señor Valderas. Bueno, muy rápidamente. Usted parece olvidar que yo fui presidente del Parlamento. Por lo tanto, todas esas medidas que usted me está diciendo se pusieron, y puede usted ir al propio registro del Parlamento, muchas de ellas en mi tiempo como presidente del Parlamento, porque fue cuando decidimos, lógicamente, impulsar elementos de transparencia. Mire, usted me habla del diputado 110, y yo le recuerdo que usted nos ha rechazado 3 veces la iniciativa de participación de los ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, y le recuerdo que hay un artículo en el reglamento de mi etapa que efectivamente cualquier ciudadano puede hacer pregunta al gobierno y cualquier diputado puede, lógicamente, asumir esa pregunta. Pero más allá de eso, yo creo que en este momento a mí me parece que hay que situar, es decir, una participación mayor de la ciudadanía. Yo le invito a que me diga si está dispuesto a reformar la ley electoral, porque lo dijo, lógicamente, el propio Estatuto de Autonomía, y al mismo tiempo, si somos capaces, lógicamente, de situar en las mejores condiciones lo que tiene que significar el desarrollo del Estatuto de Autonomía y la defensa del Guadalquivir, que quiero que me hable de ella, de la defensa del Guadalquivir, porque lo hemos perdido, señor presidente. Gracias, señor Valderas, ya ha consumido todo su tiempo, le quedan 48 segundos, señor Griñán, para cerrar este bloque. Señor Valderas, el Constitucional tiene el privilegio de dictaminar qué es lo que está con arreglo a la Constitución o no, y ahí yo no voy a entrar. Me refiero al Guadalquivir, como usted sabe. Mire, en esta misma legislatura hemos aprobado... Yo voy a entrar, se lo aviso. Que le aviso que yo voy a entrar. ¿Dónde? En que el 152 se aplique con fuerza y movamos a los andaluces. Pero vamos a ver, no hay una ley ya que hemos mandado al Parlamento andaluz.
Claro, naturalmente que sí, ahí vamos a estar de acuerdo usted y yo. Bueno, si la hemos hecho conjuntamente. Le recuerdo, señor Valderas, que ya ha terminado su tiempo y, vamos, le quedan 21 segundos, si no me equivoco, bueno, señor Griñán. Simplemente, lo único que le quiero decir es que la autonomía andaluza fue fruto de un avance del pueblo andaluz, que se sintió, por una vez, libre de las ataduras del pasado y que de entonces acá hemos conquistado espacios de libertad, de progreso, como nunca hicimos en esta tierra. Creo, es verdad, que en estos momentos está en riesgo muchas de las conquistas, porque hay dos modelos, y me hubiera gustado que estuviera aquí el señor Arenas para que nos explicara el suyo. Aquí lo tenemos que dejar. Gracias. Han terminado ya con estos 3 bloques que estaban previstos para el debate, pero saben que tienen... Nos ha sabido a poco. Ha sabido a poco. Pues la verdad es que sí, ha sabido a poco. Así que yo les animo que en otras ocasiones vengan aquí y podamos seguir debatiendo. Aunque con lo que tienen que recorrer todavía en esta campaña electoral no se va a tener mucho hueco. La semana que viene hueco. por parte de Canal Sur, aquí estará Diego Valderas. Bueno, saben que tienen un minuto último. ¿Un minuto o dos? Un minuto para dirigirse, si mal no me equivoco, es un minuto para dirigirse a la ciudadanía, a esos andaluces y andaluzas que el próximo día 25 pues van a depositar su voto en las urnas. Un minuto para que ustedes le pidan la confianza a estos ciudadanos. Empezamos por el señor Valderas. Bueno, pues muy rápidamente. Yo diría a los ciudadanos y ciudadanas que es hora de la rebeldía. Es tiempo de superar la resignación y ponernos en movimiento, sobre todo para esto, para romper esta estadística maléfica del paro, este drama del 1.248.000 desempleados. Yo creo que es hora de exigir respuestas a la Administración y al conjunto de todos los representantes públicos para hacer posible otra política. Nosotros la creemos de izquierda. Se trata de salir por la izquierda de esta situación de crisis porque estamos convencidos que no hay salida por la derecha. Yo creo que es hora de un compromiso fuerte, un compromiso de toda la ciudadanía andaluza para abrir un nuevo tiempo político nuevo. Y yo les quiero decir a los andaluces y a las andaluzas que para ese tiempo político nuevo, para ser capaces de frenar las políticas que tanto daño están haciendo en nuestra comunidad autónoma, políticas conservadoras y de derecha, las practique quien las practique, para romper la corrupción y acabar con los elementos que han dañado y han manchado a nuestra administración, tienen a nuestros hombres, a nuestras mujeres, a nuestro proyecto político, a nuestro programa. Y le digo una cosa a los ciudadanos, yo creo que ha llegado el momento de probar a Izquierda Unida en Andalucía. Gracias, señor Valderas. Último minuto final para el señor Griñán. Muchas gracias. Yo creo que estas elecciones son una encrucijada en la que hemos de elegir entre dos caminos. Uno, el que marca la derecha, que ya no es un cambio, ya sabemos lo que es porque se está aplicando por Rajoy, que es el cambio Arenas, que es un cambio que significa un retroceso en los derechos sociales, en los derechos laborales, al que creo que se le puede poner freno y se le puede hacer frente desde el voto. Mire, lo hicimos una vez hace ya 30 años. Aquel 28 de febrero dijimos basta y pudimos frenar la insolidaridad que asolaba nuestra tierra. Yo creo que este es el momento también de sentirnos unidos todos y frenar los puntos de vista y las propuestas insolidarias que nos mantiene y que nos trae la derecha. Todos juntos podemos hacerlo. Lo podemos hacer desde el punto de vista de la solidaridad, de la cohesión, de la libertad y de la igualdad de oportunidades. Y yo creo que esa es la propuesta del Partido Socialista. Y permítame, señor Valderas, que le pida disculpas si en algún momento le he ofendido. Suerte en lo personal, en lo político, la suerte se la deseo a Andalucía. Gracias, señor Valderas. Gracias, señor Griñán, por haber estado aquí, por haber compartido parte de ese poco tiempo que tienen, dada lo ajetreada que es la campaña electoral, para algo que consideramos un sano ejercicio democrático, que es pues hablar a los andaluces y contarles cuáles son sus puntos de vista y cuáles son sus propuestas para el 25 de este mes de marzo. Hasta aquí este debate que les ha ofrecido la Radio y Televisión Pública de Andalucía entre dos de los tres partidos con representación parlamentaria. Espero, como decía, que haya servido para que ustedes el próximo 25 de marzo, cuando acudan a las urnas, pues conozcan mejor lo que nos proponen sus diferentes formaciones. Quiero decirles, porque además los dos son tuiteros, que este debate ha sido trending topic en buena parte de esta noche e incluso en algún momento trending topic, es decir, lo más visto, para que ustedes lo entiendan, en Casa Mundial. En fin, que trending topic mundial, o sea, lo más seguido a través de Twitter. No hemos necesitado a nadie. Bueno, no hemos necesitado un tercero. Yo quiero decir otra cosa también. Yo quiero
decir que me siento muy orgullosa de pertenecer a esta casa, de ser una más de los profesionales, de los compañeros y compañeras que trabajan muy duro a diario por ofrecerles la mejor información y siempre hecha con profesionalidad y honestidad. Esto creo que es bueno recalcarlo. Gracias por habernos acompañado a lo largo de este tiempo y buenas noches.